Buenas tardes, hoy vamos a presentar el efecto de la temperatura desinterizada en las propiedades mecánicas, específicamente la resistencia mecánica a la compresión en espumas cerámicas. Entonces, teniendo en cuenta el contenido, vamos a tener 7 puntos importantes, y empezando por la introducción. Entonces, en la introducción vamos a dar pues básicamente lo que se hizo. Constó en un proyecto de fabricación de espumas cerámicas a base de alúmina, teniendo en cuenta el método de réplica. Se hicieron 2 muestras, cada una mezcladas a 1 hora, y se sinderizaron a diferentes temperaturas, a 1550 grados Celsius y la otra a 1650 grados Celsius. Cada una de estas fue sometida a ensayos de compresión, teniendo en cuenta la hipótesis que dicta que el aumento de temperatura sinterizado de 1550 a 1650 grados causará un incremento de aproximadamente 25 más o menos 5% en la resistencia mecánica a la compresión, asociado a un aumento de densidad relativa del menos 5% y una densidad de porosidad total de un 30 a 50%. Entonces, a los objetivos, teniendo esto en mente, el primero es evaluar el efecto del aumento de la temperatura de sinterización de 1550 a 1650 grados sobre la resistencia mecánica, principalmente resistencia a compresión de las muestras de espuma de alúmina producidas con 1 hora de mezclado y en función de los cambios de densidad relativa y porosidad total. Los objetivos específicos también están en función con la hipótesis planteada, el cual el primero es cuantificar la resistencia mecánica a la compresión de las muestras sinterizadas, el segundo es determinar la densidad relativa de las muestras para cada una de las temperaturas, y el tercero es medir la porosidad total de las muestras sinterizadas en ambas condiciones. Bueno, en cuanto al estado del arte hay una pequeña contextualización. Primero, entiéndase pues una espuma cerámica, un material poroso que cumple con ciertas propiedades, el cual es el tamaño de poro entre micro y nanómetros, una porosidad del 20 a 95%, y se puede caracterizar también en celda abierta, que son poros interconectados, y celda cerrada, que son poros separados por una matriz continua de material y que soportan una temperatura de hasta máximo 1650 grados. Estos tienen propiedades bastante especiales, como son la resistencia a alta temperatura, el choque térmico, inercia química y resistencia específica, por lo cual son utilizados en amplios campos, como lo puede ser biomedicina, aislantes térmicos, absorbentes y materiales de electrodos. Principalmente existen varios tipos de métodos de obtención de esta clase de cerámicas, pero el más común y el utilizado durante esta práctica fue el método de réplica, el cual es un método desarrollado en la década de los 70 que supone la obtención de una espuma cerámica a partir de una espuma polimérica original, en la cual está revestida en una suspensión cerámica y luego es sinterizada para eliminar la espuma polimérica original. A continuación se tienen las rutas de procesamiento, donde las dividiremos en 5 fases principales. La primera fase es la preparación y homogenización de la mezcla. Esta parte es fundamental debido a que es la primera etapa de todo nuestro proceso de réplica, donde se obtendrá una suspensión a partir de partículas de alúmina, se mezclará con dispersantes, ligantes y se pondrá en un molino planetario con el fin de realizar una suspensión coloidal con carga de sólidos del 60%. Después se hará la fase 2, que es la impregnación y conformación de la réplica, donde por medio de plantillas de poliuretano se definirá el esqueleto de nuestra espuma cerámica, y por medio de ciclos de compresión y descompresión de nuestras plantillas en la espuma se realizará el proceso de impregnación y conformado. Nuestra fase 3 está compuesta por el secado y la eliminación de plantilla, donde se dejará nuestra espuma secando por 24 horas y se empezará a usar el horno eléctrico para hacer la primera curva de nuestra sintetización correspondiente al proceso de secado. Ahora tenemos la fase 4, que es la más importante y fundamental en todo nuestro proyecto, debido a que la sinterización es el mecanismo principal. ¿Por qué? Porque este es la difusión atómica para la reducción de la energía libre y superficial. Para nuestro análisis usaremos temperaturas de 1550 y 1650 grados centígrados. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que la dependencia de las propiedades depende del proceso y de estructura, como el tamaño de grano y los cuellos de sinterización. Por último, tendremos la fase de caracterización de propiedades finales, donde haremos ensayos de compresión, la determinación de la porosidad y densidad relativa por medio del método de Arquímedes y el análisis del impacto de estas variables en la propiedad de nuestro producto.
Ahora tenemos nuestro procedimiento y metodología. Como mencioné anteriormente, nuestro procedimiento se dividirá en 5 principales fases experimentales. En adición, como mencionó mi compañera Sharik, será implementado el método de réplica y se evidenciará la evaluación de dos temperaturas, 1550 grados y 1650 grados. Para empezar, tenemos la preparación y homogenización de la mezcla, donde se mezclaron 90 gramos de alumina, 51 gramos de agua destilada, 1.5 gramos de dispersante y 7.5 gramos de ligante. El orden fue echar agua destilada, dispersante, ligante, nuevamente el agua destilada y mezclarlos con alúmina en un beaker, primero agitando suave y después poniendo en la molienda planetaria con bolas de alúmina en una relación 3:1, es decir, teníamos 90 gramos de alúmina, por lo cual se pusieron 200 gramos de estas bolas planetarias en el horno FAS 1002B por 60 minutos. Debido a la capacidad del horno, este proceso se realizó 5 minutos de mezclado y 5 minutos de descanso, por lo cual se hicieron 12 ciclos intermitentes. Para finalizar esta fase, se vertió el contenido de la suspensión en una vasija para continuar con nuestro proceso. Ahora tenemos la impregnación y el conformado, donde se empleó el uso de las plantillas de poliuretano y se hizo una infiltración de nuestras plantillas manualmente durante 3 repeticiones con una rotación axial de nuestras piezas de 90 grados, es decir, se introdujo de esta forma compresión y se descomprimió 3 veces. Posteriormente tenemos que la obtención de cuerpos cerámicos en verde, es decir, los cuerpos cerámicos impregnados en nuestra espuma de poliuretano, y se tuvo una distribución de mezclas equitativa, teniendo muestras para 1550 grados y muestras para 1650 grados. A continuación se tuvo la fase de secado y eliminación de plantilla, donde se dejó nuestra muestra verde en secado por 24 horas y con el fin de generar un control cinético de gases de combustión para evitar el colapso de nuestra estructura en la sinterización. Ahora, tenemos el tratamiento térmico de eliminación de orgánicos como los dispersantes y los ligantes en nuestro horno Navertherm 1700. La rampa de calentamiento es de 0.5 grados centígrados por minuto hasta alcanzar los 450 grados, lo que representa la primera curva de nuestra sinterización, y una isoterma de 1 hora para la eliminación de los aditivos y el poliuretano. Y se tiene la etapa de sinterización que como se mencionó es la más importante, debido a que esta suministra la energía de activación en el horno eléctrico a alta temperatura, y la segunda parte de nuestra curva se da una tasa de 10 grados centígrados por minuto desde los 450 hasta los 1550 grados o 1650 grados dependiendo del caso, manteniendo estas temperaturas por 1 hora. Con esto buscamos optimizar la resistencia de la compresión y comparar las densidades finales relativas. Se evidencia una figura de nuestra muestra de 1500 grados centígrados. A continuación seguiremos con la caracterización de las muestras. Listo, entonces entrando en la caracterización de las muestras, vamos a encontrar diferentes métodos de encontrar la porosidad y la densidad de cada muestra. Para esto hicimos uso de la norma ASTM C20, que está pensada para materiales cerámicos porosos y consiste en diferentes métodos, principalmente en el método de usar el líquido y el método Arquímedes, como lo mencionó mi compañero, ya que este método es muy preciso en términos de encontrar la densidad y la porosidad de manera experimental. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar? Tenemos las características físicas de cada muestra, a las que vamos a someter a compresión. Entonces, las separamos en 2 categorías. La categoría A, que tiene una geometría más simple, una geometría óptima, y la categoría B, que está compuesta por figuras irregulares, que también se pudo realizar la prueba de compresión. Adicionalmente, podemos ver que las medidas no comparten una longitud ni un área similar. Sin embargo, encontramos que las propiedades que muestra la figura son óptimas sin importar esta diferencia. Ahora entrando en detalles sobre las geometrías, como se mencionó anteriormente, al momento de sinterizar ocurren procesos
de transferencia de calor que hacen que la figura tenga una densidad no homogénea, y esto hace que se termine deformando. Entonces, en las imágenes que muestro acá, muestro una figura, una muestra con una geometría regular y una muestra que se distorsionó debido al proceso sinterizado a alta temperatura. Esto, según la literatura, nos indica que va a modificar las propiedades, no drásticamente, pero sí va a haber un cambio notable, sobre todo en el tipo de incertidumbre y en cómo se calculan los esfuerzos. Vamos a entrar ahora en los resultados y vamos a discutirlos un poco. Entonces, para empezar, el proceso de réplica tiene una geometría, estamos basando la geometría del poliuretano en el cerámico, lo que hace que esto genere unos huecos dentro de lo que antes era el poliuretano. Esto se conoce como un strut. Como se puede evidenciar en la imagen, el material cerámico solo se queda impregnado en los bordes de lo que antes era la espuma. Debido a esto, el comportamiento que nosotros esperamos obtener es el que se evidencia en esta imagen, y las diferentes propiedades que nosotros queremos analizar, principalmente en la región B. Esto se debe a que es la región más crítica para nosotros tener en cuenta los procesos que pasan en términos de resistencia mecánica. Entonces, por ejemplo, el esfuerzo acá de buckling, nosotros lo analizamos principalmente ya que es donde el material se puede deformar de manera unitaria, es como la resistencia de cada strut. Y la región de la meseta es donde vamos a encontrar el promedio de la muestra y donde va a ser más uniforme poder analizar como el conjunto entero de la muestra. Y finalmente la densificación. La región de densificación es cuando estamos tratando el material entero como un sólido y no tanto como una figura irregular, sino como analizando directamente la estructura del material, o sea, los struts y la lumina. Entonces, viendo los resultados, se puede evidenciar que el grupo A tiene magnitud mucho más alta que el grupo B. Esto se debe a que la irregularidad de las piezas hace que las geometrías no sean adecuadas para la prueba, y generalmente vamos a hacerle presión a los struts de manera no uniforme. Adicionalmente, podemos ver cómo existe una mejora drástica principalmente en la meseta, que es donde nosotros esperábamos tener un mejor esfuerzo. Eso se debe a que estamos tomando la pieza como un total y queríamos tener la energía uniforme, distribuir la energía por toda la pieza y no que un strut soportara más de lo que fuera necesario. Entonces, como se mencionó anteriormente, la diferencia entre el grupo A y el grupo B es muy notoria, sobre todo en términos de magnitudes. Esto pasa debido a que la pieza no tiende a densificarse completamente cuando la geometría no es regular. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que al momento de estar aplicando un esfuerzo de compresión, la pieza no logra deformarse, sino no tiende a deformarse, sino va a tender a reventarse, y eso va a cambiar la geometría y nos va a dañar las muestras. Por eso se evidencia que una muestra falla casi a la deformación total de la muestra y otra al 0,8. Esto adicionalmente muestra como una inestabilidad estructural que se genera durante el sinterizado también afecta las propiedades a la hora de caracterizarlas. Listo, entonces estas fueron las propiedades que nosotros obtuvimos, y como se puede evidenciar, hubo un aumento muy drástico en términos de porcentajes, en porcentajes sobre el esfuerzo tanto de meseta como de colapso, ya que se puede ver un aumento de casi el 40% aproximado, y la energía que va a absorber el material va a aumentar a medida que el sinterizado y los procesos de mejorar la geometría aumentan. Bueno, ahora, para concluir nuestro proyecto, primero que todo, se presenta un aumento promedio de 33.5%, 46.5% y 47.5% en distintas propiedades, las cuales son el esfuerzo de colapso, el esfuerzo de meseta y la energía almacenada hasta la falla, tanto en los grupos A como en el grupo B. Sin embargo, debido a su geometría regular,
las muestras pertenecientes al grupo A presentan un mayor aumento, pues el área útil en la cual se distribuía la carga permitía, pues, valga la redundancia, una distribución uniforme de cargas y una mejor curva de resultados. Sin embargo, estos datos sobrepasan por bastante la estimación inicial hecha en la hipótesis, que es el rango del 25 más el 5%. Pero ese comportamiento se alinea con el hilo conductor de que la resistencia iba a aumentar con el cambio de temperatura. Después, tenemos que las espumas cerámicas presentaron un aumento de densidad de aproximadamente 9.35%, en general para ambos grupos, lo cual se alinea a la estimación presentada en los objetivos específicos. Después, tenemos que esta densificación es consistente con los procesos de densificación de la sinterización, ya que la temperatura promueve los procesos termodifusivos que reducen la energía superficial y unifican los polvos tanto para las muestras de 1550 como 1650. Ahora, por otro lado, seguimos una reducción de la porosidad total de aproximadamente del 7.35% para ambos grupos de las muestras, lo cual es coherente, pues, con el material, con la densificación del material. Pero la porosidad relativa se mantuvo en valores elevados. Podemos ver que es un 59.7% para la temperatura más alta y un 55.8% para la temperatura intermedia, pues bueno, la más baja, que es 1550. Lo cual, aunque es consistente con el comportamiento típico de la sinterización, sí se mantiene por rangos excedidos por lo que estaba predilecto o lo que estaba previsto para el proyecto. Lo cual sugiere que, si bien si hubo presencia de densificación efectiva por medio del proceso de sintetización, la energía no fue suficiente para promover todos los niveles de reducción de porosidad inicialmente esperados. Muchas gracias.